Madrid, Hospital Ramón y Cajal, habitación 312. Alejandro Mendoza, CEO de un imperio tecnológico de 500 millones de euros, abrió los ojos después de 3 días en coma. El trasplante de riñón había sido exitoso, pero había algo que los médicos aún no le habían dicho. La donante que le había salvado la vida había pedido permanecer anónima. Lo que Alejandro no sabía era que esa persona generosa era la misma chica que él había humillado públicamente en un bar de Malasaña solo 6 meses antes, llamándola una camarera sin futuro. Ahora ella, Sofía García, estaba de pie junto a su cama como doctora residente, ocultando el secreto más devastador de su vida. Una historia que demuestra cómo el destino tiene un sentido de la ironía cruel y una justicia poética perfecta. 6 meses antes. El sol de mayo se filtraba a través de los grandes ventanales del Café Central, cuando Sofía García servía el aperitivo en las mesas del exterior. A los 27 años, dividía sus días entre los estudios de medicina en la Autónoma de Madrid y el trabajo nocturno para pagarse la universidad. El cabello castaño siempre recogido en una coleta ordenada, el uniforme negro impecable a pesar de las largas horas, la sonrisa profesional que ocultaba el cansancio de quien lucha diariamente por sus sueños. Había sido un día particularmente difícil. Por la mañana había hecho un examen de cirugía, por la tarde había estudiado en la biblioteca hasta el último minuto posible, y ahora se encontraba aquí, entre las mesas del local más exclusivo de Malasaña, sirviendo cócteles a personas que ganaban en un día lo que ella veía en un año, pero Sofía nunca se quejaba. Tenía un objetivo claro: convertirse en médico, y nada la detendría. En la mesa 7 estaba sentado Alejandro Mendoza, 35 años de arrogancia pura, vestida de Armani. El joven CEO de Mendoza Tech, una de las empresas tecnológicas más innovadoras de Europa, estaba cerrando un acuerdo de 50 millones con inversores japoneses. Hablaba en voz alta en inglés perfecto, gesticulando con seguridad, asegurándose de que todo el local escuchara cada detalle de su importancia. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención donde quiera que fuera, el genio visionario que había transformado una simple startup universitaria en un coloso tecnológico de $500 millones. Alejandro llevaba un reloj Patek Philippe de 100.000 euros, zapatos hechos a mano ingleses y esa aura de superioridad que solo el dinero muy fácil puede dar. Había heredado una fortuna de su padre, pero se había convencido de haberlo construido todo él solo. Para él, las personas se dividían en 2 categorías: las útiles para sus negocios y las invisibles que servían en las mesas. Sofía se acercó a la mesa con su profesionalidad habitual, la libreta en mano y la sonrisa de quien sabe que el cliente siempre tiene razón, incluso cuando se equivoca, pero Alejandro la despachó con un gesto despectivo de la mano, como quien espanta una mosca molesta, demasiado ocupado en su llamada telefónica para dignarse siquiera a mirarla. Sofía esperó pacientemente, acostumbrada a este tipo de trato en el mundo exclusivo de Malasaña. Cuando finalmente Alejandro terminó la llamada y le prestó atención, lo hizo con el tono gélido de quien se dirige a un objeto molesto que se ha atrevido a interrumpir sus pensamientos millonarios. «Un Negroni», dijo sin siquiera levantar los ojos del teléfono. «Y date prisa, que espero a gente importante». Sofía anotó el pedido sin pestañear. Había aprendido a ignorar la mala educación de los clientes adinerados. Volvió a la barra, preparó el cóctel con cuidado profesional y se dirigió nuevamente hacia la mesa 7, sin saber que esos pocos metros cambiarían para siempre su vida. El destino, con su sentido de la ironía cruel, quiso que precisamente en ese momento un cliente de la mesa de al lado, un empresario borracho que gesticulaba contando un chiste vulgar, se levantara de repente para ir al baño. Su codo golpeó a Sofía, justo cuando estaba colocando el Negroni en la mesa. El vaso se deslizó de sus manos, y el líquido rojo oscuro se derramó completamente sobre la chaqueta inmaculada de Alejandro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo el local se detuvo. Las conversaciones cesaron, las risas se apagaron, incluso la música de fondo pareció bajar de volumen. Alejandro miró la mancha que se extendía sobre el tejido precioso, sus ojos que pasaban de la confusión a la rabia pura en una fracción de segundo.
La explosión fue inmediata y devastadora. Alejandro se levantó de golpe, la silla que cayó hacia atrás con un ruido seco, el rostro deformado por una rabia que parecía salir de las profundidades del infierno. Comenzó a gritarle a Sofía con una violencia verbal que hizo enmudecer a todo el local, transformando el elegante ambiente del Café Central en un teatro del horror. ¿Pero eres completamente idiota? Sus palabras cortaban el aire como cuchillas afiladas. Mira lo que has hecho, estúpida. Esta chaqueta vale más que tu sueldo de un año. Su voz se alzaba cada vez más, atrayendo las miradas atónitas de todos los presentes. Eres una sin cerebro, sin futuro, sin perspectivas. No entiendes nada de la vida. Sofía sintió las lágrimas subir, ardientes y humillantes, pero las contuvo con una dignidad que contrastaba cruelmente con la bajeza del ataque que estaba sufriendo. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de secar la chaqueta con una servilleta, pero Alejandro la apartó con violencia. «No te atrevas a tocarme», siguió gritando. «Tú no vales nada. Eres solo una camarera estúpida destinada a seguir siendo así para siempre. Gente como tú ni siquiera debería trabajar en sitios como este». Sofía, con la voz que le temblaba pero manteniendo una compostura admirable, se ofreció a pagar la tintorería. Pero Alejandro estalló en una risa amarga y cruel que resonó por todo el local. ¿Pagar la tintorería? ¿Con qué? Tus monedas de pobretona. Su voz goteaba desprecio. Esta chaqueta está hecha a mano en Savile Row. Cuesta 8.000 euros. Tú nunca has visto tanto dinero junto en tu miserable vida. Antes de irse, Alejandro le lanzó la última humillación devastadora. Sacó la cartera de piel fina y arrojó sobre la mesa un billete de 20 euros. «Quédate con este dinero de pobretona», dijo con una sonrisa cruel. «Lo necesitas más tú que yo. Y la próxima vez, aprende cuál es tu lugar». 50 personas lo miraron salir. Luego dirigieron la mirada a Sofía, que permanecía inmóvil con ese billete a sus pies y las lágrimas que finalmente comenzaban a caer. Algunos clientes susurraban entre ellos, otros apartaban la mirada avergonzados, pero nadie dijo una palabra de consuelo o apoyo. Sofía recogió el billete con manos temblorosas, terminó el turno en un silencio de plomo que pesaba como rocas, y al final de la noche volvió a su pequeño estudio de lavapiés. Allí, rodeada de los libros de medicina que representaban sus sueños y esperanzas, lloró durante horas sentada en el suelo frío. No lloraba por la chaqueta arruinada, no por la humillación pública sufrida delante de 50 desconocidos. Lloraba por la crueldad gratuita de un hombre que había decidido su valor como ser humano basándose solo en un uniforme de camarera. Lloraba por la injusticia de un mundo donde el dinero daba el derecho de pisotear la dignidad ajena. Esa noche, mirando los libros de medicina esparcidos sobre el escritorio, los apuntes subrayados en cada línea, las notas escritas con caligrafía precisa durante interminables horas de estudio, Sofía se secó las lágrimas e hizo una promesa solemne. Un día demostraría al mundo, y sobre todo a sí misma, cuánto valía realmente. Nunca más sería la camarera sin futuro a los ojos de nadie. No podía imaginar que 6 meses después sería ella quien decidiría si ese hombre cruel y arrogante merecía vivir o morir. 3 meses después de lo que había pasado en el bar, Alejandro volaba en su Lamborghini a 180 kilómetros por hora, de regreso de Bilbao, donde había cerrado la adquisición de una startup francesa. Estaba eufórico, invencible, convencido de que el mundo le pertenecía. La vida le sonreía, como siempre. La llamada de Martina, su novia modelo, lo distrajo en el momento equivocado. No vio el camión que invadía su carril. El impacto fue devastador. Un estruendo de metal y cristal que transformó el Lamborghini en un amasijo de chatarra. Los bomberos tardaron 2 horas en extraer a Alejandro de los restos, inconsciente y con daños múltiples en los órganos internos. En el hospital Ramón y Cajal, la doctora Elena Ruiz examinó las radiografías con expresión grave. El trauma renal era bilateral e irreversible. Alejandro luchó entre la vida y la muerte durante 2 semanas, conectado a las máquinas que lo mantenían artificialmente con vida. Los médicos fueron claros: sin un trasplante urgente, no sobreviviría. Mientras tanto, Sofía terminaba su especialización en el departamento de nefrología. Se había convertido en una de las mejores de su promoción,
respetada por colegas y pacientes por su competencia y dedicación. Esa noche, caminando por el pasillo, escuchó el nombre del paciente de la habitación 312, Alejandro Mendoza. La sangre se le heló en las venas. Era él. El hombre que la había destrozado 6 meses antes yacía ahora indefenso, pálido, conectado a los tubos que lo mantenían con vida. El destino tenía un sentido de la ironía realmente cruel. Sofía se acercó a la ventana y lo observó durante largo rato. Por un momento sintió una satisfacción amarga surgir desde lo profundo. El millonario arrogante que la había humillado estaba ahora completamente a merced de personas como ella, aquellas que había definido sin valor. Pero luego prevaleció su naturaleza de médico, el juramento hipocrático que había pronunciado con lágrimas en los ojos, pensando en todos los sacrificios hechos para llegar hasta ahí. Alejandro se estaba muriendo, y ella tenía el poder de salvarlo. Las pruebas de compatibilidad que mandó hacer fueron perfectas. Mismo grupo sanguíneo, mismos parámetros inmunológicos. Era como si el destino hubiera orquestado todo hasta el mínimo detalle. Esa noche, Sofía tomó la decisión más difícil y más noble de su vida. Una semana después, el jefe de servicio miró a Sofía con incredulidad cuando ella anunció su intención de donar un riñón al paciente de la habitación 312. «Un riñón es para siempre», le explicó. «No se puede volver atrás». Pero Sofía era inflexible. Había reflexionado durante días y su decisión era definitiva. Mantuvo el anonimato, como prevé la ley. Alejandro nunca debía saber quién era su donante. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Los procedimientos requirieron 3 semanas de preparación, durante las cuales Sofía siguió observándolo desde lejos, estudiando a ese hombre que había marcado tan profundamente su vida. La operación duró 8 horas. Sofía y Alejandro fueron operados simultáneamente en quirófanos adyacentes, sus vidas entrelazadas de la manera más íntima posible. Un pedazo de ella que se convertía en parte de él, un gesto de generosidad absoluta hacia quien la había herido de la manera más cruel. Sofía despertó con un dolor punzante en el costado, pero también con una extraña paz interior. Había elegido salvar a quien la había destrozado, demostrándose a sí misma que era la persona que siempre había soñado ser. Alejandro despertó 3 días después. Lo primero que vio fue el rostro de una doctora de cabello castaño que controlaba sus parámetros vitales con profesionalidad y gentileza. No la reconoció. En el bar apenas había mirado a la cara a la camarera, y ahora Sofía era una profesional en bata blanca, con una actitud completamente diferente. Cuando preguntó quién era su donante, Sofía respondió que había permanecido anónimo. Alejandro cerró los ojos, abrumado por la gratitud hacia este desconocido que le había regalado una segunda vida sin pedir nada a cambio. Durante semanas, Sofía siguió personalmente su convalecencia. Alejandro se había convertido en un paciente modelo, gentil, respetuoso, interesado en las vidas de quienes lo cuidaban. La experiencia de casi morir lo había cambiado profundamente, volviéndolo humilde y agradecido. Lentamente, comenzó a sentir algo más profundo por esa doctora misteriosa que se ocupaba de él con tanta dedicación. No sabía que se estaba enamorando de la misma mujer que había humillado meses antes. 2 meses después de la operación, Alejandro era irreconocible. El CEO arrogante había desaparecido, sustituido por un hombre que trataba a todos con respeto y gratitud. Se interesaba genuinamente por las vidas de enfermeros y doctores. Hacía preguntas sobre sus estudios, sus sueños. La cercanía con la muerte lo había transformado completamente. Durante una visita de control, invitó a Sofía a cenar para agradecerle los cuidados excepcionales. Ella rechazó inicialmente, explicando que tenía una regla férrea: nunca salir con pacientes. Pero Alejandro insistió con dulzura, sin la arrogancia de antes. Sofía se encontró dividida. Una parte de ella quería rechazar, revelarle la verdad y disfrutar de su reacción. Pero otra parte, la que había donado un riñón para salvarlo, tenía curiosidad por ver si el cambio era genuino. El día del alta, Alejandro se presentó con un ramo de flores y Sofía finalmente aceptó la invitación. Fueron a un restaurante discreto en La Latina,
lejos de los lugares mundanos que Alejandro frecuentaba antes. Durante la cena, Alejandro habló de proyectos de beneficencia, de cómo quería devolver algo al mundo. Era completamente diferente del hombre que Sofía había conocido en el bar. Su transformación parecía auténtica, profunda. Luego, llegó el momento que Sofía esperaba con el corazón en la garganta. Alejandro comenzó a contar cómo el accidente lo había hecho reflexionar sobre sus errores pasados. Habló de un episodio que lo atormentaba. Había humillado a una camarera en un bar, tratándola con una crueldad que ahora lo avergonzaba profundamente. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, mientras Alejandro describía exactamente lo que le había hecho, palabra por palabra. La humillación, la maldad gratuita, la arrogancia de quien se cree superior a otros solo por tener más dinero. Sofía escuchó en silencio mientras Alejandro confesaba cuánto se avergonzaba de ese episodio, de cómo querría poder retroceder y pedirle perdón a esa chica. Si la encontrara de nuevo, le dijo, se arrodillaría y le ofrecería cualquier cosa para reparar el daño hecho. Esa noche, Sofía volvió a casa con el corazón roto. Alejandro parecía sinceramente arrepentido, pero ella no podía olvidar el dolor de esa noche en el bar. ¿Había cambiado realmente o simplemente estaba representando el papel del hombre nuevo? El peso del secreto comenzaba a volverse insoportable. Un mes después, Alejandro y Sofía se veían cada vez más seguido. Él estaba completamente enamorado de esa doctora misteriosa y brillante que parecía entenderlo como nadie más. Ella estaba atormentada por los sentimientos contradictorios, el amor que estaba naciendo y el peso aplastante del secreto que llevaba. Una noche, mientras Alejandro la acompañaba a casa, le confesó que se había enamorado de ella. Sus palabras eran sinceras, llenas de una vulnerabilidad que el Alejandro de antes nunca había mostrado. Pero Sofía no podía aceptar ese amor, sabiendo que estaba construido sobre una mentira. La tensión explotó cuando Alejandro insistió en conocer todo de ella, su pasado, sus sueños. Sofía ya no pudo contener la verdad. Con la voz rota por la emoción, le reveló que había trabajado como camarera en el Café Central de Malasaña 6 meses antes. El rostro de Alejandro palideció lentamente mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Esa doctora elegante y segura de sí misma era la misma chica tímida que había servido en las mesas, la misma que él había destruido públicamente, pero la verdad más devastadora aún tenía que llegar. Sofía, con los ojos brillantes pero la voz firme, le reveló el secreto más grande. Ella era la donante anónima que le había salvado la vida. La camarera sin futuro le había donado su riñón. Alejandro se tambaleó como si hubiera recibido un puñetazo. El mundo que había reconstruido después del accidente se derrumbó en un instante. La mujer de la que se había enamorado era la misma que había humillado, y esa misma mujer le había salvado la vida con un gesto de generosidad absoluta. Cayó de rodillas en la acera, abrumado por el peso de esa revelación. ¿Cómo había podido herir tan profundamente a la persona que luego lo había salvado? ¿Cómo podía existir tanta bondad en alguien que tenía todo el derecho de odiarlo? Sofía lo dejó allí, bajo la lluvia que había comenzado a caer, con las lágrimas que se mezclaban con las gotas de agua. Finalmente, había liberado el secreto que la estaba destruyendo, pero no sabía si esto los uniría o los separaría para siempre. Alejandro permaneció arrodillado durante horas, tratando de entender cómo podría reparar una injusticia tan grande hacia una persona tan especial. Al día siguiente, Alejandro pasó la noche más larga de su vida sentado en un banco frente al hospital, reflexionando sobre todo lo que Sofía había hecho por él. Al amanecer, cuando la vio llegar al trabajo, se levantó con la determinación de quien finalmente había entendido qué significa realmente amar. Se acercó a ella con humildad, sin la arrogancia que siempre lo había caracterizado. Su rostro mostraba las señales de una noche sin dormir, pero también de una transformación profunda. Había entendido que Sofía no solo le había salvado el cuerpo, sino también el alma, mostrándole qué significa ser verdaderamente humano. Alejandro le confesó su amor, no solo por la doctora que lo había cuidado, sino por todo lo que Sofía representaba, la camarera que había humillado, la mujer que lo había salvado,
el ángel que le había dado una segunda oportunidad en la vida. Sabía que no la merecía, sabía que había cometido lo imperdonable, pero si ella se lo permitía, pasaría el resto de su vida demostrándole en quién se había convertido gracias a ella. Sofía lo escuchó con las lágrimas que le caían por el rostro. Le explicó que lo que más le había dolido esa noche en el bar no había sido la humillación pública, sino la convicción de Alejandro de que ella no valía nada solo porque servía en las mesas, como si el trabajo de una persona determinara su valor como ser humano. Alejandro reconoció su error con una sinceridad desarmante. Admitió que nunca había entendido nada de la vida, mientras que Sofía siempre había entendido todo. Había donado su riñón, porque creía que incluso las peores personas podían cambiar, y ahora él quería demostrarle que tenía razón. Sofía lo miró a los ojos durante largos minutos. Lo que vio ya no era el empresario arrogante del bar, sino un hombre quebrado, humilde, sinceramente arrepentido. Un hombre que la amaba no a pesar de lo que había hecho, sino precisamente por lo que había hecho. Con voz apenas susurrada, Sofía le dijo que ella también se había enamorado de él, pero no sabía si podía olvidar el dolor del pasado. Alejandro no le pidió que olvidara, sino solo que le diera la posibilidad de construir nuevos recuerdos juntos, recuerdos hermosos que pudieran cubrir los feos. Sofía, después de una eternidad de silencio, le dio una oportunidad, solo una, pero era todo lo que Alejandro siempre había deseado. 2 años después, Alejandro y Sofía se casaron en una ceremonia íntima en el jardín del hospital, donde se habían enamorado. Él había transformado su empresa en una sociedad de beneficio, donando millones a becas de estudio para estudiantes en dificultades. Ella se había convertido en jefa del departamento de nefrología. El día de la boda, Alejandro prometió ser digno del amor de Sofía, mientras ella declaró que el amor verdadero no es solo perdonar a quien nos ha herido, sino ver en quién esa persona puede convertirse y ayudarla a llegar allí. Su historia se convirtió en leyenda en el hospital, contada a los jóvenes médicos como ejemplo de cómo la medicina cura no solo los cuerpos, sino también las almas. Y cada vez que pasaban frente al café central de Malasaña, Alejandro y Sofía se detenían a agradecer al destino por ese Negroni derramado que había cambiado para siempre sus vidas, porque a veces las historias más hermosas nacen de los momentos más feos, y el amor más fuerte es el que nace de las cenizas del dolor, regado por el perdón y nutrido por la esperanza de que todos podemos convertirnos en versiones mejores de nosotros mismos. Si esta historia te ha hecho creer en el poder del perdón y la redención, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias increíbles. Deja un comentario aquí abajo. ¿Has perdonado alguna vez a alguien que te había herido profundamente? Y ahora haz clic en el próximo video para descubrir otra historia que te dejará sin palabras. Te espero ahí.